Estamos aquí esta mañana para poder hablar de un tema que muchas veces no nos gusta que llegue a nosotros, pero esta mañana estaremos hablando de los procesos que tenemos en la vida durante tiempos cortos, tiempos largos, pero existen esos procesos. Así que hoy está conmigo mi hermana Astrid. Que Dios la bendiga, hermana Astrid, bienvenida al programa. Gracias, hermana Araceli, primeramente al Señor, porque Él nos da la oportunidad de venir a predicar su palabra y es un gusto poder saludar a los televidentes. Amén, amén. Pues hoy estaremos hablando de los procesos que tenemos en la vida, y algo que yo he entendido y he comprendido es que las personas, cuando venimos al Señor, tenemos muchas cosas, hermana Astrid. Amén. Tenemos a veces mal carácter, tenemos amargura en nuestro corazón, sentimos soledad, y hay muchísimas cosas que el ser humano puede sentir. Amén. Y yo creo que los procesos, y lo creo firmemente, que los procesos, cuando vienen de parte de Dios, es para ir mejorando nuestra vida, hermana Astrid. Nunca es Así para es. que Dios nos vaya a hacer un daño, y de Dios nunca podemos recibir nada malo. Y lo dijo Job, ¿verdad? Que de Él jamás podríamos recibir nada malo. Y yo lo sé, que nada malo podemos recibir de Dios. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un propósito. Y yo creo que los procesos que pasamos en esta vida es el que nos lleva al camino del propósito que Dios tiene para con nosotros. Porque yo sé que Dios es un Dios de propósitos, de planes para la vida del ser humano. Amén. Y creo que Dios permite ciertos procesos en nuestra vida para mejorar aquellas áreas en las cuales no estamos bien delante de Dios, ¿verdad? Amén. Humanamente tal vez creemos que estamos bien, pero como el Señor conoce lo más íntimo, conoce todo nuestro ser, conoce cómo somos nosotros, entonces Él permite ciertos procesos en nuestra vida, ¿verdad? Y yo quiero leer un pasaje de las Escrituras esta mañana, y se encuentra en el libro de Filipenses 1:6. Y dice la palabra de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. A mí me impacta esa palabra, mi hermana Astrid, porque Dios, todo lo que Él empieza un día en nuestra vida, ¿verdad? Él lo va a ir perfeccionando. Así es. ¿Verdad? Y me llama la atención que dice hasta el día de Jesucristo. O sea que significa que hasta el día que el Señor venga, siempre el Señor va a trabajar en nuestra vida. Amén. ¿Verdad? Porque Dios es un Dios integral que trabaja en la vida del ser humano. Amén. Y lo sé por experiencia propia, ¿verdad? Entonces, cuando dice estando persuadidos, significa que uno tiene que estar seguro, debe haber seguridad en nuestro corazón de que el Señor está a su mano en medio de los cambios que Él empieza a hacer. Si yo me pongo de ejemplo esta mañana y yo compartiera realmente todo lo que el Señor ha quitado de mí, es una gran lista, mi hermana Astrid, ¿verdad? Y ha sido a través de circunstancias que Dios ha permitido en mi vida para poder hacer los cambios que es necesario que se hagan. Amén. Cada persona el Señor la conoce, ¿verdad? Porque uno muchas veces se considera que está bien, pero el Señor, como Él nos formó en el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Yo por lo menos soy una persona que me ha costado quitarme el temor, pero el Señor ahí ha estado puliéndome en diferentes procesos. Puede ser proceso de salud, proceso de finanzas, proceso de escasez. El Señor sabe a cada uno cómo corregirlo, dónde y cuándo corregirlo, qué áreas nos hace falta. Amén.
y yo creo que Dios lo hace, como dije, que es para mejorar todas las áreas de nuestra vida, Amén. ¿verdad? Y cuando yo oraba al Señor y le decía yo, Señor, ¿con quién voy a hacer el programa? Y Dios los primeros días que estuve orando no me contestaba, no me decía nada. Y luego me dijo, ¿verdad?, que con usted lo hiciera. Y dije yo, Señor, eres tan perfecto porque yo sé que usted está pasando por muchos procesos. Su vida ha venido desde hace un tiempo hacia acá con muchísimos procesos, ¿verdad? Yo he sido testiga de ello porque usted me ha compartido lo que siente, lo que está pasando. Entonces yo dije, Dios, tú quieres realmente hablar de algo, ¿verdad? Y que sobre todo mi hermana Astrid lo está experimentando. Pues yo ya experimenté muchísimas cosas en el Señor, pero es algo que trae dolor a nuestra vida, porque los procesos traen dolor. Y yo creo que si a alguien le hacen la pregunta, ¿tú quieres pasar por un proceso? No, por favor, ¿verdad? Yo creo que uno huye de los procesos, ¿verdad? Así es. Pero todos los procesos son para ayudarnos, hermana Astrid, ¿verdad? Amén. Amén. No son fáciles, y como usted lo decía, cuando una persona está en el proceso, ay, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Sino que es un momento de aflicción, de angustia, ¿verdad? Pero ahí, aunque yo no lo entienda uno, Señor, que estás trabajando en mí, porque yo sé que aunque, como dice la alabanza, aunque no te pueda ver, tú estás obrando, ¿verdad? Aunque no te sienta, tú estás obrando, ¿verdad? Y yo ayer que empecé a estudiar acerca de procesos, busqué la palabra proceso, y es un conjunto, dice, de operaciones a los que se somete a algo o a alguien para transformarlo. O sea que son varias situaciones, ¿verdad? Puede problemas, salud y todo al mismo tiempo, pero todo eso es como, yo he sentido que como que estuviera uno en un molino donde lo están triturando a uno, y uno se pone a llorar porque le duele esa situación, todo Sí. lo que uno siente, ¿verdad? Y nos afligimos porque somos seres humanos, pero ahí en medio, muchas veces me he quedado sola en casa. Señor, tú estás acá. Aunque yo no te pueda ver, tú estás acá, y declaramos la palabra, porque tu palabra dice, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Señor. Amén. Y que tus planes son de bien, no son de mal, Señor. Esto va a pasar, ¿verdad? Aferrarnos a la palabra. Amén. Hablábamos fuera de cámaras con mi hermana Astrid de los procesos que pasaron aquellos hombres, ¿verdad? Que vivieron hace más de 2000 años. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Amén. Y yo creo que la palabra de Dios trae esperanza a nuestra vida, porque yo muchas veces cuando he pasado situaciones adversas, ¿verdad? Y que hay procesos cortos y hay procesos largos, ¿verdad? Así Porque yo pasé un proceso aproximadamente más de un año y fue el proceso más duro, más difícil, pero Dios estaba trabajando en mi vida, hermana Astrid, ¿verdad? Y creo que como dice aquí la palabra, que vosotros la buena obra la perfeccionará. Toda buena obra que Dios tenga para nosotros, Él la perfeccionará, porque algo que yo he aprendido, que cada día nosotros tenemos que parecernos más al Señor. Amén. Nuestro carácter tiene que ser más parecido al de Dios. Así ¿Y es. cómo es el carácter de Dios, verdad? Dios es humilde, lo dice la palabra, ¿verdad? Sensible, bondadoso. Y es difícil llegar a optar esa altura de ese carácter, pero el Señor es lo que Él anhela, hermana Astrid. Amén. Lo que Él anhela, lo que Él desea, como decía un pastor de una prédica que yo escuchaba, de que Dios nos saca de lo más vil para exhibirnos como trofeos. Amén. Entonces, Así verá, es. para que ya podamos exhibirnos como trofeos, tenemos que ser perfeccionados por la mano del Señor.
Así es. por la mano del Señor. Y yo sé que no es fácil, y algo que yo sé que si uno abandona el proceso, porque muchas personas cristianas, ¿verdad?, pueden retirarse, dejar abandonado y irse al mundo y empezar a vivir una vida de las cosas que hacíamos antes, y olvidamos y nos alejamos y abandonamos el proceso, hermana Astrid. Yo creo que si nosotros abandonamos el proceso en Dios, no se llega a cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Porque yo creo y estoy firmemente segura de que los procesos que Dios permite es para cumplir su propósito. Amén. En nuestra vida. Amén. Y podemos poner un ejemplo de la vida de José que hablábamos. Amén. Que si José deja todo abandonado, deja todo tirado, no se hubiera cumplido el propósito que Dios tenía para su vida. Amén, así ¿verdad? es. Que llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Así es. Es impresionante. La vida de José es tan impactante, y yo aprendí aún mejor viendo la serie. Y recordemos que él era seducido por la mujer de Potifar. Y un hombre, ¿verdad? Joven él y hermosa la mujer, si él se hubiera llegado a acostar, no se hubiera cumplido el propósito de Dios en la vida de José, ¿verdad? Porque José pues era un ser humano como nosotros, pero él tenía algo, que él le temía a Dios. Amén. Él le temía a Dios. Amén. Y él prefirió huir antes de caer en pecado, ¿verdad? Y es por eso que se cumple el propósito de José. Y muchas personas no resisten ese tipo de tentaciones y caen, y entonces el propósito de Dios no se cumple en esas personas. No se cumple. Y creo de que muchas personas no lo piensan, no recapacitan en ese momento, ¿verdad? Y se dejan seducir, se dejan llevar por las pasiones, por el deseo de la carne, se dejan arrastrar totalmente. Y lo más triste es realmente qué era lo que Dios tenía para ellos, cuál era ese propósito de Dios, y lo perdieron por completo, hermana Astrid, ¿verdad? Aunque yo sé que si uno se arrepiente, y como dice la palabra, que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia, pero el que los encubre no prosperará. Amén. Y tenemos el ejemplo de la vida de Job. Amén. Qué difícil, ¿verdad? Job, estudiando esta prédica, ¿verdad? Job, en el libro de Job 1:13, donde empiezan todas las aflicciones de él, y era un listado de, ni siquiera había salido un trabajador cuando llegaba el otro con la otra mala noticia, que le robaron sus ovejas, que se le murieron, que los hijos se le murieron, y de último, ¿verdad? Le sale lepra. Pero algo que estoy segura era de que Job tenía una íntima relación con el Señor y lo conocía. Pero en medio del proceso, él se hacía varias preguntas, y yo creo que cuando nosotros estamos en proceso, esas preguntas se las hacemos al Señor. Señor, ¿cuál es mi pecado? Porque yo se las he hecho al Señor. Señor, ¿a quién tengo que ir a pedirle perdón para que me saques de este proceso? Y Job, leyendo todas las aflicciones de Job, Job le hacía preguntas al Señor. Y Señor, ¿en qué estoy mal? Si yo pequé, si yo, en la versión NTV decía, si en mi corazón seduje a una mujer, decía, santo Dios, dije leyendo la palabra. Y Job se cuestionaba por todo lo que él estaba pasando, pero era un proceso que el Señor había permitido en Job, ¿verdad? Porque después le da toda la, se me va la palabra, lo restaura. Dios restaura a Job. Los amigos cuando lo ven le dicen, saber qué pecado cometió, ¿verdad? Porque lo primero como seres humanos se piensa, ¿verdad? ¿Qué le estará pasando? ¿Cuál sería su pecado para que esté en esa condición? Y se lo decían a Job. Y muchas veces en vez hay personas que en vez de decirle, mira, vas a salir de esta, Dios te ama, esto solo es un proceso, vas a salir rápido de esto. Y a veces hay amigos así que cometiste, qué hiciste, qué pecado, ¿verdad? Y como yo siempre le digo al Señor, Señor, delante de ti nosotros no podemos ocultar nada, estamos desnudos, Señor.
Amén. Estamos desnudos, Señor. Amén. Y algo tan importante, y lo hablamos la otra vez, es de que el verdadero cristiano se vive cuando está a solas, cuando nadie lo ve. Ahí se mira Sí. qué tipo de cristianos nosotros somos, porque ahí ya no nos mira el pastor, ya no nos mira el líder, ya no nos mira nadie, ¿verdad? Si nosotros de verdad somos cristianos verdaderos. Sí, pero realmente el único que nos ve todo tiempo, todo momento es el Señor. Amén. Es el Señor. Y yo sé que he experimentado que Dios todo lo conoce, hermana Astrid, ¿verdad? Todo lo conoce. Yo creo que cada uno de nosotros como hijos de Dios es necesario que Dios permita ciertos procesos en nuestra vida para que sea quitado aquello que a Dios no le agrada. Un ejemplo, si alguien es tan orgulloso, yo sé que los procesos que Dios va a permitir en él es para quitar aquel orgullo. Incluso he visto cómo Dios ha dejado a personas sin nada. Ha permitido el Señor que pierdan su casa, que pierdan sus vehículos, que pierdan todo. Porque muchas veces al tener una posición económica aquí en la tierra buena, muchas personas son orgullosas, hermana Astrid. Así es. Y no se les olvida realmente que ha sido Dios el que da, el que ha bendecido. Hace Amén. mucho tiempo yo escuché un testimonio que me impactó y lo escuché a través de una persona que yo conocía, de una persona que toda la vida le decía al Señor, Señor, prospérame, Señor, prospérame, Señor, prospérame. Y yo sé, hermana Astrid, que Dios escucha nuestra oración. Amén. Y el Señor lo llegó a prosperar de una manera tremenda. Llegó a ser un hombre de negocios y llegó a tener mucho dinero. Y entonces él oraba y le decía al Señor, Señor, yo te quiero dar tu diezmo, yo te quiero dar tu diezmo. Pero Dios lo puso a prueba, hermana Astrid, para ver qué corazón tenía aquel hombre después de haber sido tan prosperado. Y un día envía a su negocio a 2 personas necesitadas y el hombre le cierra, este hermano, le cierra totalmente el corazón a estas personas y no los ayuda. Y pasa el tiempo y el Señor empezó a probar su corazón, ¿verdad? Y él siempre lo cerraba. Y entonces fue una persona que cumplía con dar el diezmo al Señor siempre y nunca le robaba a Dios en ese sentido. Pero creo que lo que Dios nos ha dado es para que podamos compartir con el necesitado. Así es. Y una noche él estaba orando y le dijo, Señor, háblame porque yo quiero escuchar tu voz. Y le dijo, Dios, porque esta noche pierdes todo lo que yo te he dado. Y como a los 10 minutos llega el que cuidaba ahí la empresa que tenía, donde todo se había incendiado y perdió todo. Y le dice el Señor, por cuanto no escuchaste mi voz, yo te quité todo. Entonces Dios permitió aquel proceso, después de haberlo bendecido, quitarle todo lo que le había dado, porque él había cerrado su corazón, ayudar al necesitado. Y a eso nos ha mandado el Señor. Dios lo prueba a uno, aun cuando uno tiene poco. Poco, exacto. Cuando uno tiene poco es cuando también el Señor lo prueba a uno, ¿verdad? Porque yo lo he vivido, yo le digo, Señor, todo lo que tú nos das es para compartirlo. Ya sea poco, ya sea mucho, pero es necesario compartir, bendecir a las otras personas. Sí, amén. Sí, yo algo que he entendido es de que cada uno de nosotros vivimos diferentes etapas, hermana Astrid. Amén. ¿Verdad? Pero cada etapa nos servirá para hacer un cambio en nuestra vida. Amén. ¿Verdad? Y a veces hay procesos cortos, unos más largos, otros más sencillos, otros más difíciles. Así ¿verdad? es. Procesos que nos duele. Y yo creo que es necesario pasar por eso porque uno mismo es el que lo experimenta, hermana. Así es. Y si uno no lo experimenta, no hay cambios.
Creo que los procesos son para madurar. En mi caso ha sido para madurar, para conocer más a Dios. Y porque, bueno, en cada proceso Dios nos va quitando muchas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo un proceso que pasé estando embarazada, que ahí el Señor, fue un proceso de 1 año casi, pero el Señor ahí me quitó el escuchar música y el ver novelas. Cuando yo salía del proceso y recordé, yo ya no miro novelas, yo ya no escucho música, ahí me había reconciliado con el Señor. Pero me di cuenta de eso, que yo ya no escuchaba música y que ya no miraba novelas. Siempre me había esforzado, hoy yo ya no voy a ver novelas, porque siempre miraba una en las noches, pero realmente esas son cosas que no solo no edifican, sino que no le agradan al Señor, no honran al Señor, porque ¿qué pueden pasar en las novelas? Intriga, odio, rencor, ¿verdad? Entonces, en vez de ver novelas, deberíamos de leer la palabra para poder ser mejores personas, ¿verdad? En cada proceso es diferente. Me di cuenta palpablemente en ese proceso que el Señor me quitó el escuchar música y el ver telenovelas. Y así el Señor nos lleva de proceso en proceso en el transcurso de nuestra vida. Esto no me gusta, tienes orgullo. Y un día le dije, Señor, Él me da una palabra porque te quiero más humilde, me dijo una vez el Señor. Ay, Señor, le dije yo que me creía humilde, pero el Señor como nos conoce, ¿verdad? Sí. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Amén. Él conoce, y eso es lo lindo de Dios, ver su poder en cada vida, hermana Astrid. Y hay procesos que nos hacen acercarnos más a Dios. Amén. Que usted lo decía, ¿verdad? Y yo he visto cómo usted espiritualmente ha crecido. Eso es totalmente otra persona. Y eso es lo lindo de poder ver nosotros los cambios que Dios hace en las Amén. Personas. Y los procesos, ¿verdad? Tienen un propósito. Amén. Totalmente en nuestra vida. Y quisiera leer un pasaje de las Escrituras donde dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Y yo creo que la palabra es el efecto que hace en nosotros, ¿verdad? Y me gusta porque dice que es para enseñarnos. Y yo creo que cuando alguien está pasando un proceso bien difícil, nos sometemos a la palabra del Señor. Amén. Y empezamos a leer la palabra del Señor, lo que no hacíamos antes. ¿Por qué? Porque es una necesidad en nosotros. Dios pone aquella necesidad porque lo que nosotros anhelamos es salir de lo que estamos viviendo. Amén. Nadie se quiere quedar ahí. En una prédica creo que se la compartí de un niño que decía, los procesos tienen hora de entrada y hora de salida, no es para quedarse a vivir ahí, y muchos se quedan a vivir en el desierto. Yo dije, Dios mío, ¿cuál será mi hora de salida? Pero de hecho sí tiene hora de entrada y hora de salida, ¿verdad? Y nadie quiere quedarse. Yo le digo, Señor, ayúdame a salir, ayúdame a ser fuerte, a ser valiente. Y ahí declaramos la palabra, creemos aún más su palabra, ¿verdad? Porque dice que en nuestra boca hay poder, dice la palabra, Señor, tú has dicho en tu palabra que en nuestra boca hay poder. Y entonces nos ponemos como loros a declarar la palabra noche, tarde, día, para poder salir del proceso. Amén. Y sigue diciendo la palabra que estaba leyendo en 2 de Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. O sea que, ¿qué es lo que va buscando el Señor, hermana? Perfección. Perfección en sus hijos. Que lleguemos a ser perfectos para la obra que Él nos ha llamado, la obra que Él nos ha encomendado, hermanita Astrid. Amén. ¿Verdad? Me recuerdo en este momento de un hermano que Dios lo usaba tremendamente para predicar. Y yo escuché este testimonio donde este hermano lo invitaron a una iglesia enormemente grande, de muchos miembros. Y le dijo al pastor de su iglesia que lo acompañara. Y el pastor
era un hombre muy humilde. Y este hombre subió para predicar, pero Dios no lo usó aquella noche. Y el pastor que le acompañaba se impresionó. Dijo, ¿qué pasó, Señor? Y Dios le habló al pastor, porque si él, le dijo, hubiera bajado, le dijo. Si él hubiera subido como bajó, yo lo hubiera usado, le dijo. Amén. Porque bajó triste, con su cabeza hacia abajo, y él subió con mucho orgullo. Entonces, sabemos que el orgullo no le agrada a Dios. Amén. Y Dios permitió aquello, ¿verdad? Porque el poder es del Señor. Amén. Todo es de Él. Todo. Dios permitió aquello para mostrarle que con orgullo no lo iba a usar. Amén. Porque Dios dice que atiende al humilde. Y Dios quiere humildad en sus hijos, en Amén. nuestra vida. Y si ese es lo que es obstáculo para nosotros, Dios va a quitar ese obstáculo para que seamos agradables delante del Señor. Amén. Él mira al orgulloso de lejos. Y como el Señor me decía, te quiero más humilde, Señor, le dije yo que me creía humilde, ¿verdad? Pero como Él es quien nos conoce y Él va quitando vanagloria, va quitando orgullo, va quitando jactancia, va quitando muchas cosas que a Él no le agradan para que lleguemos a reconocer que de Él es el poder, hermana Araceli. Amén. De Él es el poder, de Él, para Él es toda la gloria. Si Dios nos usa, es para glorificar su nombre. Amén. Porque ninguna gloria es para Él, para ningún hombre en esta tierra. Amén. Ni aquellos grandes apóstoles, profetas que son usados y que nosotros miramos a través de la televisión, ninguna gloria es para ellos. Amén. Iremos a un corte y luego estamos con... Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, permitir que en mi vida Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Tú eres Señor. Una vez más decimos a Él: Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, permitir que en mi vida Él se deje ver. Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la
tú eres Señor. Jesucristo, Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Estamos acá nuevamente con ustedes y estamos hablando de los procesos que vivimos en esta tierra, porque es aquí en la tierra donde los vivimos, hermana Astrid, ¿verdad? Porque es acá donde Dios quiere hacer lo mejor, sacar lo mejor de nosotros para que un día podamos disfrutar de las grandezas, las maravillas y los regalos que el Señor tiene Amén. para nosotros, ¿verdad? Amén. El día que nos vayamos. Y creo, hermana Astrid, que Dios no hace las cosas como nosotros pensamos, como nosotros queremos, porque un día me acuerdo yo que estaba yo en un retiro y llegó una pastora invitada a predicar y me dice, ¿sabes una cosa? Me dijo, ¿qué te espera en el camino? Me dijo. Y yo, sí, pues te esperan chayes, te esperan piedras, te esperan cosas terribles, me dijo. Yo, Dios mío, dije, cuando ella me dijo esa palabra, sí, eso te espera, me dijo. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y si tú no pasas todo eso, el propósito de Dios no se va a cumplir en ti. Es impresionante. Si Dios no, sí, fue una pastora de Honduras. Si Dios no permite y no hace todo ese trabajo en nosotros, a la manera de Él, porque Él nos conoce, entonces no vamos a ver aquellas maravillas y aquellas promesas Amén. que Dios tiene para nuestra vida, hermana Astrid, ¿verdad? Amén. Porque los procesos de Dios son perfectos Amén. para llevar a cabo los planes de Él en nuestra vida. Sí, la palabra en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad? Nosotros somos llamados, tenemos un propósito, ¿verdad? Y yo siempre he comparado esto, que nosotros si queremos... un estudiante si quiere llegar a la universidad, él tiene que pasar por un proceso de Amén. kinder, primaria, básico, diversificado, hasta llegar a la universidad. Es un proceso, él tiene que trabajar, él tiene que esforzarse, él tiene que desvelarse para poder llegar a una meta, Amén. que es graduarse de la universidad. Lo mismo es el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser transformados en el camino. Amén. Quitando todo lo que al Señor no le agrada, ¿verdad? Si antes éramos gritonas, si antes éramos enojonas, el Señor en el camino nos va quitando todo eso, hermana Araceli. Es por eso que es necesario los procesos. Amén. Y creo que Dios tiene un tiempo determinado para realizarlos en nuestra vida, porque no toda la vida, Dios, ¿verdad? Cuando, bueno, ya estás preparado, ya te quité esto que tú tenías, que a mí no me agradaba, Amén. ¿verdad?
Decía alguien de que nosotros las personas, los hijos de Dios, cuando venimos a Él y lo aceptamos y lo recibimos a Él como nuestro Dios, lo reconocemos, es a partir de ahí que Dios empieza a trabajar. Y decía yo sé, decía que nosotros somos como una cabeza llena de alfileres, que el Señor poco a poco, porque los procesos no son de un solo, ¿verdad? No, que poco a poco, Él va sacando un alfiler, otro alfiler, hasta que la cabeza se queda sin alfileres. Amén. ¿Verdad? Amén. Es porque Él ya terminó realmente de hacer la obra en nosotros. Amén. Y yo quisiéramos, hermana Astrid, que esta mañana pudiéramos orar Amén. por aquellas personas que están viendo el programa y a lo mejor por trabajo y situaciones a veces no lo pueden ver hasta ahora, pero yo sé que en el reprise, porque pasan el reprise de este programa los días sábados 5 de la tarde y día domingo. Las personas es el día que descansan y muchas veces es la hora que a veces lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, Amén. yo quisiera que oráramos, hermana Astrid, Amén. por aquellas personas que van a estar viendo el programa y que están pasando por procesos difíciles. Amén. Amén. Amado Padre Celestial que estás en tu trono de gloria, Señor, en esta mañana, Padre, nos unimos con tu sierva, mi hermana Araceli, Padre, para orar por todas las personas que nos están viendo, Señor, y que mirarán el reprise, Padre Celestial, para que tú les fortalezcas en medio de ese proceso de enfermedad, en medio de ese proceso de escasez, en medio de ese problema, Padre, en medio de ese desierto, Padre, trae revelación de lo alto, Padre de la gloria, porque eres tú, Señor, aún en medio del desierto, Padre, protegiendo la vida de las personas, Padre Celestial, de tus hijos, de tus hijas, de aquellos amigos que aún no te han aceptado, Padre de la gloria. Padre, tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, dice tu palabra, Señor. Que tú tienes pensamientos de paz y no de calamidad, Padre Celestial. Padre, tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú nos corriges, Padre, cuando hay cosas en nuestra vida que no te agradan, Padre. Y yo te pido, Señor, que tú des una palabra de esperanza para cada persona que nos está viendo, Señor. Padre, el proceso tiene hora de entrada, pero también tiene hora de salida, Padre. Ayuda a esa fe a crecer cada día, Padre Celestial. Tu palabra dice que el que esté falto de fe, Señor, que te la pidamos a ti, Señor. Yo te pido que tú hagas crecer esa fe de las personas que nos están viendo, Padre, que tú fortalezcas esa fe, Señor, que quites todo pensamiento de ansiedad, de tristeza, de angustia, Padre, y que traigas, Señor, fortalezca, que traigas paz en medio de ese desierto, en medio de ese proceso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Trae paz, Señor, en el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Padre Celestial. Las bendecimos y declaramos vida de lo alto, declaramos que van a salir de ese proceso en victoria, Padre, porque tú un día me dijiste que tú eres quien da la victoria y sé que tú les vas a dar la victoria a las personas, a los hermanos que nos están viendo, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús los declaramos en victoria, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Y yo sé que la oración es poderosa, es linda. La oración, Amén. ¿verdad? Dios es tan bello porque dejó la oración, hermanita Astrid, ¿verdad? Y yo creo que cuando alguien está pasando un proceso súper difícil, creo que se pasa orando todo el día, ¿verdad? Se pasa orando. Orando Así es. todo el día porque sabemos que la oración la llevamos al Señor. Es un quebrantamiento completamente cuando se está pasando por un proceso. Amén. Es Amén. un quebrantamiento de la coronilla hasta la planta de los pies. Amén. Cuando se está pasando por un proceso. Y el Señor ahí creo que nos confronta y nos hace rectificar de las cosas que hay que mejorar. Amén. ¿Verdad? Que Amén. hay que mejorar porque para eso son los procesos, Amén. para mejorar, para ser transformados y salir ahí bien brillantes del proceso con aquella convicción de que el Señor trabajó.
Y como usted decía, eso no lo podemos ver porque Él trabaja internamente, ¿verdad? Amén. Pero en nuestra Internamente. forma de hablar, en nuestra forma de pensar, completamente transformados, Amén. ¿verdad? Así es. Y yo creo que los procesos a lo mejor, ¿verdad? Son dolorosos, pero son necesarios. Son necesarios y yo te quiero decir esta mañana que no abandones tu proceso, Amén. que como decía mi hermana Astrid, que los procesos tienen una hora de entrada y una hora de salida. A lo mejor está próximo para terminar tu proceso, Amén. así que no te desanimes, no te desesperes, aférrate de la mano del Señor, aférrate de la palabra de Él, Amén. cree en esa palabra, toma esa palabra para Amén. tu vida, que yo creo que la palabra es la que te va a ayudar y lo creo firmemente que es la que te va a ayudar, que te va a traer esperanza, pero no abandones el proceso. Porque si tú lo abandonas, como dije en el programa hace unos minutos, de que no se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida y a lo mejor está por terminar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no conocemos el tiempo, pero Dios es perfecto y Dios hace algo lindo en nosotros que Él no nos da más de lo que podemos soportar. Así lo dice su palabra. Y si su palabra lo dice, es porque es una verdad, es una realidad, porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Así que bendecimos tu vida y deseamos, nuestro anhelo es que este tema te haya ayudado, que traiga esperanza para ti, porque yo creo que toda la palabra trae esperanza. Amén. Y algo que yo leo y he visto en la palabra, que todos los procesos terminan con bendición, hermana Astrid. Amén. Job, súper bendecido, le Amén. dio hijas hermosas el Señor. Amén. Después de haber perdido y le duplicó lo que le había quitado. Amén. La vida de José, por muy difícil todo lo que pasó, y a lo mejor no lo entendemos y tú no lo entiendes ahora, pero luego tú lo vas a entender. Amén. Porque ese proceso tiene un propósito. Y en medio del propósito está la mano del Señor, hermana Astrid. Amén. Y estamos seguros que vamos a salir en victoria. Amén. ¿Verdad? Porque Dios es el que da la victoria. Dice que el caballo se prepara para la carrera, pero es Dios el que da la victoria. Amén. Y estoy segura de eso, que es nuestro Dios el que nos da la victoria. Así que bendecimos su vida grandemente. Gracias, hermanita Astrid, Hermana Araceli, por estar acá. ¿Verdad? Es una bendición poder llevar la palabra del Señor a través de este canal, que este canal ha sido una bendición grande, porque nosotros no podemos llegar a donde tú estás, pero a través del canal sí podemos llegar. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. No se le olvide sintonizar el programa Mujer de Hoy los días martes y los días jueves de 9 a 10 de la mañana. Bendiciones. Hasta la próxima.